¿Ok? A diferencia del primer movimiento que vimos, aquí ya hay una aceleración y pues esa aceleración va a ser constante. Buenas noches. Buenas noches. Y ya va a haber variaciones de velocidades. Ok. Para estar un poquito más claro de la teoría que nosotros vimos la anterior semana, lo que vamos a proceder a hacer es ejercicios, ¿no? Ok. Vamos a ver qué es lo que nos dice la ficha pedagógica de esta semana, ¿no? Nos dice, ustedes saben que mi ficha tiene tres datos. El primero que es los encabezados, donde se encuentra los datos técnicos de la ficha. Viene seguido viene lo que es la teoría, ¿sí? Todo lo que es teoría. Y después tenemos lo que viene a ser la parte de actividades, ¿sí? La cual ustedes la realizan en donde estén llevando la asignatura. No se olviden que las actividades, eso sí, siempre debe ser a mano y es lo que ustedes me van a mandar en formato PDF al correo electrónico. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Nos dice primero, vamos a ver solo por conocimiento general, las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Tenemos el primer punto, el primer plano, donde tenemos velocidad contra el tiempo, ¿sí? En la velocidad contra el tiempo, ¿sí? Vamos a ver que hay una línea inclinada, ¿sí? O una pendiente, ¿ok? Esto es porque debido a que ya hay una aceleración. En el siguiente plano tenemos el tiempo, distancia sobre el tiempo. Y aquí lo que nos da es una velocidad, ¿ok? Una velocidad de variación también, ¿no? Eso solo por conocimiento general. Pueden ver un poquito más si les interesa, pues, en este enlace de YouTube que está aquí. Posterior a esto, vamos a ver los ejercicios, que es, Buenas noches, dicen. buenas noches, que es la parte exactamente que nosotros analíticamente resolvemos para que esté un poquito más claro estos temas, ¿no? Y nos dice, un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 48 metros en 16 segundos, determina la aceleración, la distancia que recorre en este tiempo. Ok, para esto, por favor, nos vamos a trasladar a la página de Paint para poder resolver este ejercicio. Ahora que Ok, entonces, por favor, les comparto pantalla y vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. Solo por conocimiento general y para que no se les haga complejo esta asignatura, como les dije al principio, ustedes pueden ir llevando una ayuda didáctica, una pollita, una, qué sé yo, una hojita aparte donde ponga solo fórmulas. Por ejemplo, si hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme, nos hacíamos referente a a un triángulo donde arriba estaba la distancia, la velocidad y el tiempo. ¿Ok? Aquí yo ya estoy representando todas las variables, ¿sí? Que puede tener, variables de magnitudes que puede tener este movimiento, ¿sí? Entonces yo de aquí ya puedo sacar que la distancia es igual a velocidad por tiempo, la velocidad va a ser igual a distancia sobre el tiempo y el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad, ¿ok? Y ya tengo mis tres fórmulas que yo trabajo en MRV, en MRU, ¿no? Que es movimiento rectilíneo uniforme. A renglón seguido de esto, yo puedo anotar en mi ayuda didáctica que tengo movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV, ¿sí? Y aquí, y de igual manera, yo empiezo a anotar la fórmula, por ejemplo, perdón, me voy a ayudar aquí ya no de un triángulo, sino de un rectángulo, donde tengo 5 variables, ¿sí? Regáleme un segundo, por favor.
Ok, entonces aquí en este rectángulo, en cambio yo voy a anotar las 5 variables que tiene este movimiento. Y este movimiento tiene 5 variables que son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, velocidad final y la aceleración. Esto, por favor, nosotros ya vimos la teoría en la anterior clase, ¿sí? Pero pueden recordar este rectangulito donde están las 5 variables, ¿sí? Y como pueden ver, de aquí, si mi ejercicio tiene estas 5 variables, yo sé que estoy hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variable, ¿ya? Y procedemos a colocar nuestras fórmulas. Entonces, la aceleración será tal cosa, la velocidad final será tal cosa, velocidad final al cuadrado será tal cosa, y pues la distancia será tal cosa. ¿Ok? Que ya la vamos a ver. Listo. Entonces, eso para que tengan una idea, por favor, de cómo ustedes pueden ir llevando pues la asignatura. ¿Ok? Llevando la asignatura y con esto se les haga más sencillo, ¿ok? No estén un poco perdidos. Ya. Voy a borrar esto de aquí. Como les dije, pues es... Disculpe, licenciado, ¿qué significa la B, las dos V? ya. Eso estaba en la teoría de la anterior clase, ¿no? V sufijo 0 es velocidad inicial y V sufijo F es velocidad final. Uno, ya. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a concentrarnos netamente en cómo resolver este ejercicio. ¿Y en qué lo estamos viendo? O lo vamos a resolver en movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Listo. Siempre yo les dije, aquí tenemos que saber que tenemos que tener 5 puntos, ¿no? 5 parámetros o 5 variables de magnitudes, ¿sí? Las cuales ya les mencioné, que era la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, velocidad final y la aceleración. Vamos a ver si cumple esto, ¿ya? Vamos a ver si cumple esto. Voy a hacer otro cuadrante aquí abajo y vamos a ver. Dice, un auto parte del reposo, ¿sí? Y alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundos en 16 segundos. Determinar la aceleración del auto y la distancia que recorre ese tiempo. ¿Ok? Cuando nos diga el ejercicio parte del reposo, yo sé que su velocidad inicial es de 0. ¿Ok? Ya nos está dando el primer dato. Nos dice, alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundo. Este alcanza una velocidad, hace referencia a que es velocidad final. ¿Sí? Eso de ahí. En 16 segundos, sabemos que lo que está hablando es de tiempo. ¿Ok? Determinar la aceleración del auto, lo que nos pide es la aceleración, por una parte, y la siguiente que nos pide es la distancia. Entonces vamos a ver si tenemos las 5 variables que debe tener este movimiento. ¿Tenemos distancia? Sí, pero como incógnita. ¿Tenemos tiempo? Sí, que son 16 segundos. Tenemos velocidad inicial, sí, que nos dice que parte del reposo, entonces de 0 metros sobre segundo. Y nos dice que si tenemos la velocidad final, si tenemos es 48 metros sobre segundos. Y por último nos dice que calculemos la aceleración. Entonces, sí cumple todos los parámetros para ser resuelto por MRV. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a
iniciar con la parte de la resolución. ¿Se acuerdan que yo les dije que en todo problema nosotros vamos a tener datos, vamos a tener incógnita, vamos a hacer una gráfica, vamos a tener fórmulas y vamos a tener la parte de la solución? ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a continuar. Nos dice, un auto parte del reposo. Lo que está aquí en amarillo, sabemos que es igual a velocidad inicial. Cuando nos diga un auto parte del reposo, sabemos que es velocidad inicial, pero con su velocidad de 0 metros sobre segundos, ¿sí? Porque parte de recién del reposo, es decir, recién va a acelerar, ¿ok? Alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundos. Es la velocidad final. Y nos dice que es igual a 48 metros sobre segundos. ¿Ok? En 16 segundos. Es decir, en un tiempo de 16 segundos. Vamos a hacer un medio más bonito. Ya. ¿Qué nos dice? El primer punto nos dice la aceleración del auto. Primera incógnita nos pide la aceleración. Y el segundo punto nos pide la distancia. El segundo punto nos pide la distancia. ¿Ok? Tenemos dos incógnitas. La gráfica es opcional, ¿no? Pero yo suelo hacer una gráfica para tener una idea de qué es lo que me está hablando. Entonces me dice que un auto, ¿sí? Parte del reposo, es decir, va a tener una velocidad inicial de 0 metros. 0 metros sobre segundos, ¿sí? Se va a mover este vehículo acá, ¿sí? Es el mismo vehículo y se va a mover. Y alcanza una velocidad de 48 metros, entonces. Su velocidad final va a ser igual a 48 metros. Va a ser igual a 48 metros sobre segundos, ¿ok? Nos dicen un tiempo de 16 segundos. Es decir, este carrito se trasladó hasta acá en un tiempo de 16 segundos. ¿Sí? Determina la aceleración. Incógnita tengo la aceleración y distancia también me pide de incógnita. ¿Ok? Esto se está moviendo en una línea recta, ¿no? Por eso el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ok? Vamos a pasar a un ladito las fórmulas para que no nos confundamos. Fórmulas, ¿ya? Listo. Ahora, por favor, y esto sí, anoten en un ladito. Las fórmulas en este movimiento. Como primer punto tenemos a la aceleración. Es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Sí? Luego vamos a tener velocidad final que va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? También tenemos otra fórmula de la velocidad al cuadrado. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 que multiplica a la aceleración y esto multiplica a la distancia.
Y por último tenemos que la distancia va a ser igual a velocidad inicial más, por tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y multiplica al tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, estas serían nuestras fórmulas, ¿sí? Para nosotros trabajar en pues, en este movimiento, ¿sí? Tenemos fórmula 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Según nuestras incógnitas, que en este caso tenemos dos, la aceleración y la distancia, ¿ok? Me voy a mis fórmulas y cuáles las que voy a utilizar. Entonces, utilizaré la de la aceleración que me dice que es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, ¿sí? Y mi siguiente fórmula del otro incógnita es la distancia. Entonces, distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y esto multiplica el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, con estas dos fórmulas yo voy a trabajar y procedo a reemplazar con los datos que tengo. Primero, acá voy a hacer la parte de la solución, ¿no? Sí. Para que tengan en cuenta. Primero, la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo. La aceleración va a ser igual, reemplazo mis datos, tengo velocidad final que es igual a 48 metros sobre segundos. ¿Ok? Menos velocidad inicial que es 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Todo esto sobre el tiempo. Tiempo tengo de 16 segundos. ¿Sí? Voy a bajarle un poquito más de acá a la aceleración porque tiene que estar justo en la mitad, ¿no? Entonces, y sigo resolviendo. Esto ya es matemática, forma analítica. 48 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundos. Primero, sé que esto va a ser metros sobre segundos. Y 48 menos 0 es 48. Todo esto sobre 16 segundos. ¿Sí? Ahora, a este 16 segundos yo sobreentiendo que debajo de este segundo va a haber un 1. ¿Sí? Solo del segundo. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a hacer es multiplicación de medios y extremos, que sería una división de fracciones. ¿Ok? Es solo para sacar la unidad, ¿no? Entonces, aquí me va a dar 48 dividido para 16. Si no tengo la calculadora a la mano, lo que voy a hacer es mitad 8, mitad 24, mitad 4, mitad 12, mitad 2, mitad 6, mitad 1 y mitad 3. Entonces yo sé que aquí me queda 3. ¿Pero qué me queda? En las unidades. Porque no son papas, no son chifles, no son nada. Son unidades, ¿no? Extremos y medios. ¿Sí? Multiplicación. Multiplico el m por el 1 y me va a quedar m. ¿Sí?
Multiplico segundos por segundos y lo que me queda es segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo ya saqué mi primera incógnita y la aceleración es 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a la siguiente incógnita, que es la distancia. Y me dice que la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica la aceleración que multiplica el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces la distancia va a ser igual a velocidad inicial, que yo ya sé que es 0 metros sobre segundos, por el tiempo, que es igual a 16 segundos, más un medio de aceleración que multiplica por la aceleración, ¿no? Que sería 3 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto que multiplica el tiempo al cuadrado, ¿ok? Yo aquí, como el tiempo es al cuadrado, voy a poner 16 segundos entre paréntesis, porque esto va a estar al cuadrado. ¿Ya? La distancia, sigo resolviendo matemáticamente, 16 metros sobre segundos por, 0 metros sobre segundos por 16 segundos, todo número multiplicado por 0 va a dar 0. ¿Ok? Y por último, y prosigo, perdón, un medio que multiplica la aceleración, que es 3 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a 16 segundos al cuadrado. Como está en paréntesis, yo ya procedo a resolver. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo? 16 por 16, ¿cuánto me da? Que estaríamos hablando que es 16 al cuadrado, ¿no? 16 al cuadrado, ¿cuánto me da? $256, dicen. ¿Seguro 16 por el 16 de eso? Ya, Sí, listen. ya. Entonces nos da 256. Y segundos por segundos me va a dar a segundos al cuadrado, ¿no? Entonces me queda que la distancia es igual a este 0, ya no le voy a tomar en cuenta y procedo a seguir resolviendo, ¿no? Un medio. Y aquí multiplico el 3 por 256. ¿Cuánto es 3 por 256? $768, dicen. 768. Ya. 768. ¿Pero qué unidades nos salen? Tomemos en cuenta que tenemos un segundo al cuadrado en el numerador y un segundo al cuadrado en el denominador. Entonces me queda la respuesta en metros. ¿Sí? Suprimimos de ahí, dicen. ¿O cómo? Correcto. Se suprime. Aquí simplificamos. Exacto, se suprime o se simplifica, como ustedes quieran llamarlo, segundos al cuadrado en el numerador con segundos al cuadrado del denominador. Y lo que me va a quedar es m, que es metros, ¿no? Sí. Aquí es por, ¿no? No se vayan a confundir, es por. Aquí yo voy a ponerle sobre 1, ¿no? ¿Para qué? Para poder a seguir resolviendo. Aquí tengo, en cambio, vamos a proseguir. Y aquí lo que tengo es una multiplicación de fracciones.
¿Cómo se multiplica fracciones, Dayana Gómez? Recto, sí. Exacto, correcto. Numeradores por numeradores y No me acuerdo, Liz. por denominadores. ¿Sí? Sí, recto. Ajá. Muy bien. Cuando tenían una división se hacía diferente. No sé si se me fue a mí el internet o se le fue a Dayana Gómez. Sí, se le escucha, Inge. Ya, gracias. Entonces, multiplicamos el 1 por 768 y el 2 por el 1. Esto en metros, ¿no? Y lo que procedo a hacer es 768 dividido para 2. ¿Cuánto nos da? $384, dicen. 384 metros, ¿ok? Entonces, esta sería Buenas noches, licenciado. buenas noches. Esta sería nuestra segunda incógnita y que ya está aquí su resolución. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna inquietud? ¿No? ¿Todo está claro? Dicen, para mí no está tan claro porque ahorita sí me equivoqué full. Ya, ¿en dónde se perdió? Lo que pasa es que como estaba en la calle no le entendía muy bien. Ahorita que acabé de llegar a mi casa, entonces le veo el ejercicio y le veo como Ya. un poquito distorsionado. Bueno, por favor, revise el video. Lo que le puedo acotar a eso es que aquí tenemos las fórmulas con las que trabajamos en movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que tenemos 5 variables o 5 magnitudes que tiene que tener el ejercicio: la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, velocidad final y la aceleración, ¿ok? Y procedemos a leer el ejercicio, a ver qué nos dice. Tomamos en cuenta que este rectángulo, cuando nos dice parte del reposo, nos quiere decir que su velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Y sabemos que la velocidad se da en metros sobre segundos, ¿ok? Seguimos leyendo y dice que alcanza una velocidad de 48 metros sobre segundos. Esto será la velocidad final. En 16 segundos, esto será el tiempo. Y lo que nos pide calcular es la aceleración, que es la A, y la distancia, que es la D. ¿Ok? Entonces, procedo a colocar los datos. Tengo velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. Y como incógnita me pide la aceleración y la distancia. Hago una gráfica rápida, ¿sí? Donde pongo los valores que tengo tanto en datos de incógnita. Procedo a poner las fórmulas con las que yo voy a trabajar, que en este caso va a ser la de la aceleración y va a ser la de la distancia. ¿Ok? ¿De dónde me rijo? De la tablita de fórmulas que ya les mencioné. Y procedo solo a reemplazar datos. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazo datos, realizo analíticamente, matemáticamente y ya está. Igual, en la distancia veo la fórmula, que es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Esto reemplazo datos y me va a quedar este resultado de aquí. ¿Ok? Lice, una pregunta. ¿De dónde le sale un medio? De la fórmula. Ese es donde me pierdo. Aquí tenemos la distancia, ¿sí? Es igual a velocidad inicial por un tiempo más un medio, ¿sí? Más un medio que multiplica a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Perdón, Licen, ese un medio es como una constante. Sí, es una constante de la fórmula. ¿Ok? Listo. Y procedo a reemplazar datos y resuelvo. ¿Ya?
Listo, dice, con todo usted nos comparte el video, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir este y vamos a analizar otro ejercicio, ¿ya? Regálenme un segundito hasta abrir Paint, una nueva hoja. Licenciado, disculpe, esa ficha ya nos compartió. No, esta es la tercera ficha. La ficha número 3. Ya. Recién les voy a compartir. Hoy a tiempo. No creo que tenga. Bueno, No dicen, por eso estaba medio desubicado. ya. Entonces, Dice, sí, dígame. perdón, dice una compañera si le puede dejar ingresar, por favor. Deje ingresar. Está en la sala. No tengo a nadie en la sala de espera. No tengo a nadie en la sala de espera. Caterina Cueva recién se está ingresando. Ah, sí. Ya. Creo que tiene problemas de internet. Perdón. Ay, estoy con gripe, mil disculpas. Bueno, vamos a ir les voy a compartir pantalla para ir a la ficha de esta semana en las que estamos viendo, ¿no? Entonces, pudimos apreciar, aquí tenemos analíticamente igual, de una forma más rápida. Yo les expliqué punto por punto, detallado para que no se pierdan, ¿no? Listo, y calculamos la aceleración y calculamos la distancia. Ahora, si desean pueden ingresar a estos enlaces de YouTube donde tienen ejercicios similares, ¿ya? Sin embargo, igual yo les voy a compartir el video ahorita de la explicación de la clase. Tenemos el ejercicio número 2. Nos dice, una partícula disminuye su velocidad de 100 metros sobre segundos a 10 metros sobre segundos en 15 segundos. Encontrar o calcular la aceleración y la velocidad cuando avanza 6 segundos. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, otra vez, regálenme un segundo, voy a copiar el ejercicio. Nos vamos a Paint. Ok. Entonces, ¿dónde estoy? Ya. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Una partícula disminuye una velocidad una partícula disminuye su velocidad de 100 metros sobre segundos a 10 metros sobre segundos en 15 segundos. Encontrar o calcular la aceleración y determine la velocidad. Como les dije, vamos a primero a llenar las cinco variables o las 5 magnitudes que vamos a trabajar en este ejercicio, ¿no? Recordemos de este rectangulito donde yo procedo a poner mis 5 variables, el cual es la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración. ¿Ok? Y vamos a ver si cumple con estas 5 variables, ¿no? Tenemos, dice, una partícula disminuye su velocidad de 100 metros sobre segundos. Ya, aquí tenemos un dato y tenemos otro dato. Sí, nos está hablando de velocidades. Aquí tendremos velocidad inicial y aquí tendremos velocidad final. Entonces ya tenemos dos datos, ¿no? Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final. En 15 segundos, esto será tiempo, ¿ok? Y nos dice encontrar la aceleración, que nos pide aquí calcular, y la distancia también, ¿ok? Entonces, vemos que sí cumple con esto, ¿no? Entonces viene a ser MRV. ¿Ya?
Entonces, bueno, vamos a proseguir, ¿no? Les dije que siempre nosotros tenemos que... A ver, ¿dónde estaba la aceleración? Perdón, nos dice calcular la aceleración y la velocidad, ¿no? La velocidad, nos dice calcular la velocidad en 6 segundos, ¿no? Aquí distancia igual no tenemos y lo que nos pide es una velocidad a 6 segundos. Aquí, por favor, en este caso puntual, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos la primera que nos dice calcular la aceleración y la segunda que es determinar la velocidad en 6 segundos. Ok, para lo cual siempre les dije que se ayuden de los datos que hay que completar, ¿no? Tenemos datos, tenemos incógnita, tenemos gráfica, tenemos fórmula y tenemos la solución. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que tenemos de datos y ya sabemos que tenemos la velocidad inicial, que va a ser de 100 metros sobre segundos. También tenemos la velocidad final de 10 metros sobre segundos en un tiempo de 15 segundos. Tenemos el tiempo, que es 15 segundos, y nos pide calcular la aceleración. Entonces, nos pide calcular la aceleración. La primera que tenemos incógnita es la aceleración. Y aquí hay un caso particular. En la segunda nos dice que calculemos la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a representarle a esta como velocidad final cuando esté en 6 segundos, ¿no? Sí, nos está dando datos adicionales, es decir, como que tuviéramos dos ejercicios en uno, ¿ya? Por favor, se me va a acabar el tiempo, se vuelven a enlazar con el mismo link que les compartí al WhatsApp. Ya. Entonces, por favor, se vuelven a conectar, ¿ya?